Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que tenemos por acá, que está compuesto de una fuente de voltaje de 60 volts y tres resistencias, una de 15 ohms, de 20 ohms y de 10 ohms. Nos pide el problema encontrar cuál es el valor de esta corriente IB, de esta corriente IA y de esta diferencia de potencial entre estos dos puntos, o que corresponde, que es el voltaje de esta resistencia de 20 ohms. Entonces vamos a comenzar por nombrar algunos nodos que nos van a servir para el análisis del circuito. Vamos a llamar a este el nodo A este el nodo B y a este el nodo C. Luego veamos qué pasa con las corrientes. Aquí tenemos una corriente IA que va a entrar aquí al nodo A y tenemos otra que va a entrar al nodo A, que es IB. Entonces por acá va a salir una IC que podemos comprobar mediante la ley de Kirchhoff de corrientes, que va a ser IC va a ser la suma entre IA e IB. Vamos a aclarar esto aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, ley de Kirchhoff de corrientes aplicada al nodo A nos dice que la suma de todas las corrientes que entran y salen de este nodo, de este punto A, tiene que ser igual a 0. En este caso, entra IA, entra IB y sale IC. Eso es igual a 0. Y pues fácilmente podemos despejar a esta IC en términos de estas dos corrientes que nos interesa conocer su valor. Entonces, de esta manera, IC es igual a la suma entre las corrientes IA e IB. Muy bien, ese es un dato que vamos a utilizar un poco más adelante. Ahora vamos a aplicar dos veces las leyes de Kirchhoff alrededor del circuito en trayectorias cerradas, con el objetivo de formarnos un sistema de dos ecuaciones de dos variables. Dado que pues aquí vamos a tener pues básicamente todo lo conocemos respecto al voltaje. Vamos a aplicar ley de Ohm para poner los voltajes de las resistencias en términos de de la resistencia y de la corriente que pasa a través de ellas. En esas corrientes pues vamos a tenerlas en términos de A y B, o de la suma de estas dos. O sea, en general vamos a tener en términos de las corrientes de IA e IB. Pues obviamente conociendo los valores de las resistencias, pues las únicas variables van a venir siendo pues estas dos corrientes. Por lo cual vamos a aplicar este sistema de ecuaciones de dos variables con las siguientes trayectorias. Una trayectoria aquí, vamos a hacerla en sentido antihorario, vamos a llamarla trayectoria 1, T1, y la otra trayectoria va a agarrar todo el circuito por fuera. Esta, vamos a llamarla T2, y esta va también, esta va a ir en sentido horario, antihorario también. Para acá, para acá, para acá, para acá, así en sentido antihorario también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar por aplicar la ley de Kirchhoff aquí en la trayectoria 1. Antes de empezar, cabe aclarar que hay otras formas de analizar este circuito. Por ejemplo, pues podemos ver que estas dos resistencias están en serie, podemos encontrar una resistencia equivalente, luego esa resistencia equivalente va a estar en paralelo con esta resistencia de 15 volts, podemos encontrar una resistencia equivalente de todo el circuito y con eso una corriente total que vendría siendo esta corriente A. También podemos aplicar pues leyes de Kirchhoff por aquí, por ejemplo, y otra por acá, y también más o menos pues ir consiguiendo cuáles son los valores ayudándonos de la ley de Ohm, pues de las corrientes. Pero yo decidí hacerlo de esta forma para poder como que plantear una nueva estrategia, por así decirlo, que viene siendo la formación de sistemas de ecuaciones lineales utilizando las leyes de Kirchhoff de voltaje. Bueno, vamos a empezar con la ley de Kirchhoff del voltaje en la trayectoria T1, lo cual nos dice pues que la suma de los voltajes alrededor de su trayectoria pues tiene que ser igual a 0. Primero que nada vamos a analizar cómo van las corrientes, y pues con el objetivo de ver cómo va a reducir el potencial pues en las resistencias, ¿no? Esta corriente IB pues va para arriba, obviamente va reduciendo el potencial de esta resistencia, ¿no? Va para arriba.
Asimismo, pues acá ya lo tenemos, aquí va reduciendo el potencial y asimismo esta corriente IC va a venir y va a bajar por aquí y igualmente va a reducir el potencial de esa otra resistencia. Y pues ya aprovechando, vamos a asignarles nombres a todos los elementos restantes del circuito, como las resistencias, perdón, y la fuente de voltaje. A la fuente de voltaje vamos a llamarle B, a esta resistencia de 15 ohms vamos a llamarle R1, a esta de 20 ohms vamos a llamarle R2 y a esta de 10 ohms vamos a llamarle R3. Bien, entonces prosiguiendo con la ley de Kirchhoff, habiendo ya definido las polaridades de cada una de las resistencias. Entonces, empezando por aquí, vamos de menor a mayor potencial. Estamos aumentando la potencia del sistema, estamos aumentando el potencial, lo que corresponde pues a un potencial negativo. De esta forma pues vamos a llamarle el potencial de C a B. Bueno, en realidad sería el positivo de C a B, ¿no? Pero vamos a llamarle el negativo de B a C. Luego, llegamos por acá, de igual forma estamos aumentando el potencial porque estamos yendo del negativo al positivo, estamos aumentando el potencial, corresponde a una potencia negativa, de forma que pues tenemos menos el voltaje de A a B, que es el mismo que BC, pero vamos a poner aquí voltaje de A a B, a efectos prácticos respecto de los nodos. Y por último, pues tenemos aquí esta otra resistencia, esta en el cual también estamos aumentando el potencial yendo del negativo al positivo pues de esta resistencia. Entonces también corresponde a una potencia negativa, estamos pues aumentando el potencial. Entonces esto es también menos el potencial de CA, ¿no? Eso es igual a 0. Sí, pues estamos yendo para acá, estamos aumentando el potencial para acá abajo, siendo que la corriente IB está supuesta a ir para arriba. Entonces estamos yendo pues aumentando el potencial. Bueno, entonces vamos a plantear todos estos voltajes en términos de sus corrientes, aplicando la ley de Ohm. Vamos a poner todos esos voltajes en términos de las corrientes y las resistencias que hay entre estos nodos, ¿no? Entre el nodo BC, entre el nodo AB y entre los nodos C y A. Entonces tenemos menos el voltaje de B a C, el cual viene siendo lleva la corriente IC, que es la suma de estas dos. Entonces tenemos IA más IB multiplicada por cuánto. Esto sí lo vamos a dejar aquí. Esto, bueno, ok, multiplicado por cuánto, por la resistencia de B a C, la cual es R3. Luego vamos a borrar aquí. Vamos a poner acá menos B y va siendo de CA para poder utilizar este espacio. Luego pues tenemos menos el voltaje de A a B, que viene siendo estamos yendo en dirección contraria. Entonces el voltaje de AB viene siendo pues esta otra vez la corriente IC, que es IA más IB multiplicado por la resistencia que está ahí, que es R2. Por último tenemos el negativo del voltaje de CA. Entonces aquí de CA tenemos la corriente IB y la resistencia R1. Esto pues sigue siendo. Antes de igualarla a 0, vamos a agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, vamos a factorizar los términos que tengan esta corriente IA y también IB, de forma que aquí tenemos pues esta va a ser IA multiplicada por R3 y IA multiplicada por R2. Entonces esto es menos R3 más R2 por IA. Luego tenemos igualmente R3 multiplicada por IB y R2 multiplicada por IB, también R1. Entonces menos R1 más R2 más R3 por IB es igual a 0. Entonces tenemos nuestra primera ecuación planteada. Luego vamos a aplicar entonces ley de Kirchhoff del voltaje en la trayectoria T2, la cual pues nuevamente dice que la suma de los voltajes alrededor de esa trayectoria cerrada en ese circuito tiene que ser igual a 0. En este caso pues vamos a ver,
empezamos de aquí. Nuevamente estamos aumentando el potencial yendo del negativo al positivo en esta resistencia. Entonces esto es el negativo del voltaje que hay de B a C, que estamos reduciendo el potencial. Menos voltaje de B a C. ¿Qué más? Luego tenemos igualmente, estamos reduciendo el potencial, estamos aumentando el potencial, perdón, pues yendo de B a A, de forma que ese es el negativo del voltaje de A a B. Luego llegamos por aquí y llegamos a esta fuente de voltaje que es de 60 volts y estamos yendo de menos a más. Ahora que estamos de igual forma estamos disminuyendo el potencial. Estamos disminuyendo el potencial. Pues que estamos yendo de menos a más, ¿no? Perdón, es al revés. Estamos aumentando el potencial, puesto que estamos yendo del negativo al positivo. Estamos, pues sí, aumentando el potencial, ¿no? Como es en estos mismos casos, de menos a más, igual de menos a más. Estamos aumentando el potencial, lo cual corresponde, pues, a una potencia negativa. Eso es igual a 0. Luego, pues vamos a expresar esos dos voltajes en términos de corriente y resistencia. Entonces, el voltaje de B a C, el cual es este, pues viene dado por esta corriente IC, que es la suma por resistencia 3. Entonces tenemos corriente IA más corriente IB por R3. Esta de A a B viene siendo esta, también IC en términos de A y B. ¿Por cuánto? Por R2. Este voltaje B, pues ya lo conocemos, es constante, menos B igual a 0. Vamos a sumar a ambos lados de la ecuación esta V, de forma que vamos a tener, ahora sí, el sistema de ecuaciones completo, que vamos a escribirlo. Vamos a tener primero esta parte. Bueno, antes de eso, vamos a reacomodar esto haciendo lo mismo que hicimos en este caso. Vamos a factorizar todas las resistencias que contengan a cada una de las corrientes. O sea, vamos a pues hacer lo mismo que aquí, ¿no? Tener esta corriente factorizada y aquí los términos que van sumando, ¿no? Que van conteniendo pues este término IA y en este caso IB igual acá. Entonces, aquí tenemos IA que va a estar multiplicando a R3 y A que va a estar multiplicando a R2, de forma que vamos a tener R3 más R2 por IA, y luego igualmente para la resistencia IB, el mismo caso, es el mismo coeficiente, R3 más R2 por IB. Y como decíamos, vamos a sumar ambos lados de la ecuación esta B, con lo cual pues si la sumamos en esta parte pues se va a eliminar con este menos B, pero acá pues vamos a tener B. Muy bien, entonces ahora sí vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Tenemos esta ecuación a la cual pues vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados, entonces de este lado pues va a seguir siendo 0, pero esta vamos a tener pues sin el signo, ¿no? Vamos a tener signos más. Entonces tenemos R3 más R2 por IA más R1 más R2 más R3 por IB igual a 0. Y aquí vamos a tener el negativo, ¿no? Este negativo sí lo voy a dejar para luego aplicar el método de suma y resta para resolver esta ecuación lineal. Entonces, como dije, vamos a aplicar el método de suma y resta, pero que pues básicamente aquí ya está listo. Nomás vamos a sumar esta ecuación, a esta, y de esta manera vemos que esto son los mismos términos, ¿no? Tenemos las mismas resistencias aquí que están multiplicando la IA, igual aquí tenemos la misma suma de resistencias que están multiplicando a IA. Entonces, al momento de sumar estas ecuaciones se va a cancelar este término. Con eso se van a cancelar y nos va a quedar simplemente aquí, pero aquí también tenemos resistencias en común, R3 y R2 que están acá, también se van a cancelar y solo nos va a quedar R1 por IB igual a B. De aquí vamos a quitar un poco aquí para que nos deje ver posteriormente las ecuaciones. Con eso yo creo que es suficiente, si nos dejas distinguir los términos. Entonces, habíamos dicho, tenemos este término cancelados, R3 y R2 también los tenemos cancelados, nos queda R1
por IB es igual, como sumamos las ecuaciones simplemente igual tenemos aquí B. De esta forma, entonces, la corriente IB es igual al voltaje entre resistencia 1, lo cual es 60 volts entre 15 ohms. Pues lo cual da 4 amperes. Tenemos 4 amperes entonces. Luego lo que podemos hacer es sustituir estos 4 amperes aquí y resolver para IA en esta ecuación. Vamos a hacerlo también. Vamos a despejar acá de esta forma. Vamos a llamar esta ecuación asterisco. De la ecuación asterisco tenemos que menos R3 más R2 por IA es igual a la suma de estos dos, ¿no? B más R3 más R2 por IB. Y pues simplemente para resolver para IA vamos a dividir ambos lados de la ecuación por R3 más R2 igual acá. De esta manera tenemos que IA es igual, este negativo se queda para toda la división. Tenemos menos el voltaje B más R3 más R2 por IB sobre la suma de estas dos resistencias, R3 más R2. De esta forma pues todo está en términos de cosas que ya conocemos, que hemos obtenido. Entonces tenemos voltaje 60 volts más esta multiplicación que pues son bastantes datos, entonces mejor vamos a utilizar una calculadora para pues agilizar el proceso. Entonces pues al momento de poner la calculadora tenemos voltaje de, bueno, primero que nada la división es negativa. Luego tenemos 60 volts más la suma de las resistencias 3 y 2 que son 20 ohms y 10 ohms, 30 ohms, por la corriente IB que obtuvimos aquí, son 4 amperes, dividiendo R3 más R2 que son 20 más 10 que son 30. De hecho aquí pudimos haber reducido, aquí podemos haber hecho el negativo de este voltaje B entre la suma menos la corriente IB, pero bueno, pues ya la estamos calculando así, entonces vamos a terminar, lo cual nos da menos 6 amperes. Sí, menos 6 amperes. Entonces, pues ya resolvimos este sistema de ecuaciones obteniendo los siguientes resultados. La corriente IA igual a menos 6 amperes y la corriente IB igual a 4 amperes. Muy bien. Pues una vez hecho eso, pues ya podemos pues conocer todos los voltajes de todas las resistencias, ya que conocemos toda la corriente que pasa por el circuito. Y pues sí, podemos hacer eso. Vamos a hacerlo por aquí, vamos a borrar un poco para aplicar leyes de Ohm en todas las otras en todas las resistencias para pues ya terminar el análisis de este circuito. Vamos a borrar aquí. No importa que borremos aquí porque lo importante pues ya está condensado acá, que son los resultados del sistema de ecuaciones lineales. Luego, entonces vamos a sacar el voltaje entonces de CAA. Voltaje de CAA es igual que lo habíamos utilizado. ¿Dónde está? Creo que aquí lo habíamos utilizado, posiblemente. También aquí lo tendremos que haber usado. Aquí está, el voltaje de CA. Entonces el voltaje de CA es igual a la corriente que pasa pues por aquí, que viene siendo IC, lo cual pues ya habíamos dicho que es la suma IA más IB multiplicado por la resistencia R2. En este caso pues IA vale menos 6 amperes más 4 amperes son menos 2 amperes.
multiplicado por R2, que son 20 ohms. Esto es igual a menos 40 volts. Y por supuesto, el mismo voltaje CA de A. Ay, sí, de CA. No, está mal esto. Está incorrecto. En realidad, el voltaje que obtuvimos fue este, de A a B. Sí, porque usamos 20 ohms, que es el resultado, es R2, y utilizamos menos 2 amperes, que es IC. En realidad obtuvimos AB, no obtuvimos CA, obtuvimos AB. Vamos a aprovechar esto, realmente quería obtener CA, pero terminamos obteniendo AB. Entonces el voltaje de AB es ahora sí menos 40 volts. ¿Por qué? Porque tenemos esta IC, que es pues la suma de estas dos. Aquí tenemos IC de A a B. Y tenemos resistencia 2, que justamente es esta de 20 ohms. Entonces ahí está, menos 40 volts, que a su vez también corresponde al valor de BC. Entonces vamos a encerrar este resultado. Esto es BC, menos 40 volts. Ahora sí, podemos obtener el voltaje entre C y A, lo cual es la corriente que pasa por aquí, que es IB, por la resistencia, que es R1. Esta corriente son 4A, son 4 amperes, y esta pues son 15 ohms, lo cual son 60 volts, si no me equivoco. ¿Sí? Luego, esto lo podemos comprobar con la ley de Kirchhoff de voltaje, nos tiene que dar 0. Y es lo que vamos a hacer. Luego, por último, tenemos acá esta corriente, vamos a llamarla de B a C. Bueno, no corriente, el voltaje de B a C es igual a ¿qué? A la corriente que pasa por aquí, y A más IB, multiplicado por ¿cuánto? Por R3. Entonces habíamos dicho que la suma de estos dos son menos 2 amperes. Por R3 que son 10 ohms. Esto nos da menos 20 volts. Entonces, pues ya obtuvimos todos los voltajes que tenemos aquí. Por último, antes de borrar y volver a dibujar el circuito con toda la información condensada, vamos a aplicar otra vez la ley de Kirchhoff de voltajes en esa trayectoria para ver si realmente nos da 0 con todas las voltajes que hemos obtenido respecto de las resistencias. Para ello vamos a borrar un poco aquí más. Con esto yo creo que nos alcanza. Bien, entonces nuevamente ley de Kirchhoff de voltaje en trayectoria T1 nos dice que la suma de los voltajes alrededor de esa trayectoria cerrada T1 debe ser igual a 0. Aquí estamos aumentando el potencial, lo que es menos voltaje de B a C, igual aquí estamos aumentando el potencial, menos el voltaje de A a B, y aquí también, entonces menos el voltaje de C a A. Vamos a ver, esto es igual a BC, el voltaje de B a C, lo habéis obtenido aquí, son menos 20 volts, con este menos son 20 volts. Luego, el voltaje de A a B, lo habéis obtenido aquí, son menos 40 volts, con este menos pues son más 40 volts, y menos BCA. BCA, ¿no? El voltaje de CA son 60 volts, con este menos pues menos 60 volts. Claramente 20 más 40 son 60, menos 60 es igual a 0. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje para este circuito. Entonces obviamente que nos den voltajes negativos y corrientes negativas significa pues que están, por así decirlo, al revés. Ahorita vamos a expresarlo mejor volviendo a dibujar el circuito para ya expresar toda la información que hemos obtenido y pues terminar el análisis de ese circuito. Bien, entonces vamos a hacerlo por acá abajo. Tenemos la batería con el negativo conectado al nodo A por acá. Aquí está el nodo A y el negativo está conectado aquí.
y el positivo está conectado al nodo C. Por aquí hay una resistencia que es R1 de 15 ohms. Luego por aquí hay otra resistencia R2 de 20 ohms. Lo bajamos de nuevo por aquí. Y esta la última resistencia de R3. Volvemos por acá. Y aquí está pues el circuito. Aquí está el nodo B. Luego, esta corriente IA pues es de menos 6 amperes. Entonces realmente aquí está yendo para acá hacia el negativo. Está entrando una corriente de 6 amperes. Aquí entra una corriente de 6 amperes. Luego pues esta resistencia aquí sí va, y B es positivo, entonces sí va hacia DC a A, está yendo una corriente de 4 amperes. Luego pues IC habíamos dicho que pues va para acá, pero era de menos 2 amperes. Luego hemos obtenido IC es de menos 2 amperes. Entonces por acá realmente está yendo de B a A, está yendo una corriente de 2 amperes. Acá también 2 amperes. Luego pues esta resistencia claramente es de 15 ohms. Esta fuente de voltaje es de 60 volts. Esta resistencia es de 20 volts. Y esta otra resistencia es de 10 volts. La polaridad está así. Aquí hay el voltaje de CAA que lo hemos obtenido aquí. Aquí hay 60 volts. Que de hecho este voltaje también podríamos haberlo obtenido, puesto que están en paralelo esta fuente de voltaje y esta resistencia. Lo hemos podido también haber obtenido de esa forma, pero pues es como, pues repito, decidimos hacerlo de esta forma, pues para ver el potencial que tienen las leyes de Kirchhoff, como para una nueva estrategia, ¿no? que son resolución de ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, entonces pues sí, esta resistencia tiene de mayor a menor potencial 60 volts. Esta otra tiene de mayor a menor potencial el negativo de BC, que son 40 volts. Y por último, ya lo había marcado 10 volts. No, esos son tenían que ser 10 ohms estos. 10 ohms. Y a ver por aquí, ahora sí, de mayor a menor potencial, tienen que ser de B a C, son menos 20, son 20 volts. Por supuesto que si aquí salen 4 amperes y por acá salen 2 amperes, por aquí también tienen que haber salido 6 amperes por ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces aquí ya podemos concluir lo siguiente: la corriente IA que se nos pide en el problema es igual a menos 6 amperes. La corriente IB que también nos pide el problema son 4 amperes. Y el voltaje este BC, siendo que es igual al voltaje de A a B, es igual a menos 40 volts, como ya hemos señalado aquí. Encerramos estas respuestas y con esto entonces terminamos o concluimos el análisis de este circuito.